El infierno son los otros. El infierno son los otros. Esta es una frase de una obra de teatro del filósofo Jean-Paul Sartre. Esta obra de teatro se llama A Puerta Cerrada. Trata sobre tres personas que son llevadas a un cuarto. Se dice que llegaron al infierno, pero ellos llegan al cuarto y lo ven de lo más común, de lo más normal. Se les hace sumamente raro. ¿Cómo que esto es el infierno? Después pasan un tiempo juntos y es ahí cuando casi al final de la obra, después de haber estado compartiendo tan bonitos momentos, uno de los personajes se levanta y grita, el infierno son los otros. Esa es la visión de este hombre, la visión de este filósofo. Pero muchas veces pareciera que nosotros somos el infierno para los demás, o que los demás son el infierno para nosotros. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Era una iglesia que estaba llena de pleitos, era una iglesia que estaba llena de depravación, era una iglesia en la que estaban mal sexualmente, se emborrachaban, tenían divisiones, algunos hermanos se peleaban y lo iban a llevar al ministerio público de ahí de ese tiempo, estaban totalmente mal. Era una iglesia totalmente enferma en la que todos eran el infierno para los demás. Pero nosotros sabemos, hermanos, que el Señor Jesucristo no nos ha llamado a eso, nos ha llamado a vivir en santidad. Y de hecho, ese es el título, bueno, el título de la prédica es Postdata, vive santo. Postdata, vive santo. Y esto es muy irónico, la verdad, porque una postdata es esa reflexión que pones al final de la carta. Terminas de escribir algo y dices, te amo, postdata, espero que te vaya bien. Pones una reflexión al final. Y aquí estoy queriendo poner esta postdata al principio. ¿Por qué la pongo al principio y no la pongo al final? Me imagino a Pablo escribiendo esto, terminando su carta y a lo mejor reflexionando, postdata, vivan santos. Pero como la necesidad de la santidad es tan urgente, es tan necesaria por la situación que estaba viviendo la iglesia de Corintios, me imagino que la necesidad de la postdata, vive santo, tiene que ser desde el saludo mismo, desde el mismo inicio. Así que quiero que me acompañen, hermanos, al libro de Primera de Corintios. Hoy vamos a ver el capítulo 1 del versículo 1 al 3. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 3. Y mientras lo encuentran, les comento, hermanos, que aquí de nuestra hermosa Biblia, aproximadamente un cuarto es el Nuevo Testamento. Y de ese cuarto del Nuevo Testamento, aproximadamente un cuarto son cartas de Pablo. En el judaísmo antiguo no se acostumbraba mucho a dar enseñanzas a través de cartas. Se iba a la sinagoga y ahí se extendía la palabra y todo esto. Eso sí, las cartas, las epístolas en el mundo griego eran muy populares, eran muy conocidas, pero los apóstoles empezaron a usar las cartas para poder dar un mensaje urgente porque era necesario, porque ellos a veces estaban muy lejos y estaban sucediendo problemas y tenían que escribir estas cartas. Además de que la carta en un cierto sentido representa la presencia personal de la persona. Así que Pablo está escribiendo esta carta. Esta es una carta circunstancial, o sea, es una carta que se escribe porque está pasando un problema en la iglesia y Pablo quiere resolver ese problema en la iglesia. Y aquí hay un punto muy importante, hermanos. La carta de Primera a los Corintios fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. ¿Qué significa? Que nosotros no somos literalmente Corinto, no estamos viviendo exactamente la misma circunstancia que estaba viviendo esa iglesia, pero lo que Pablo enseña y lo que Dios a través de Pablo enseña en esa carta, lo podemos obtener como principios para nosotros. Así que sí, claro, tal vez no seamos Corinto, pero es bueno ponernos en sus zapatos, ponernos en su lugar. Tal vez no hemos llegado a ese punto donde está todo sucio, está todo mal en la iglesia de Corinto, pero podemos evitarlo. Hermanos, hay un viejo dicho que dice, nadie experimenta en cabeza ajena, pero yo creo que sí es necesario experimentar en cabeza ajena. No es necesario esperar a tú meter la mano en el fuego y quemarte
para saber que el fuego quema, mejor mira cómo los demás son quemados y tú velo y, activa tus defensas y mejor aléjate de ese problema. Vamos a analizar la epístola de Corinto como eso, como una advertencia para evitar problemas, para evitar dificultades futuras. Y si alguna de las cuestiones que están escritas en la carta de Corinto estuvieran empezando a surgir en la iglesia, con esta serie de predicaciones esperemos que se baje, que mengue todo esto. Un bosquejo de Primera de Corintios, algo sencillo, muchos autores van a dar diversos bosquejos. Un bosquejo sencillo que me gusta es, los primeros 4 capítulos hablan acerca de la división, del 1 al 4 hablan de la división, del 5 al 7 hablan de temas del sexo, de la sexualidad, del 8 al 10 hablan de la comida, del 11 al 14 hablan de la reunión pública, el 15 habla de la resurrección y el 16 habla de los saludos finales. Vamos a leer, hermanos, el pasaje. Acompáñenme con su vista. Pablo, perdón, se me movió. Okay. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí, desde el principio de la carta, ya nos está hablando de la situación que va a pasar. El saludo puede ser para algunos algo sencillo, algo súper sencillo, o sea, pues simplemente está saludando, ¿para qué lo estudiamos? Pero hermanos, todo el consejo de Dios sirve para nuestro provecho y desde aquí ya Pablo está hablando está dando respuesta a las inquietudes que vamos a ver alrededor de toda la carta. Así que comencemos, vamos a ver primeramente el primer versículo, nos dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Nuestro primer punto, hermanos, va a ser el santo remitente. El santo remitente. Y para comenzar esto, pues el remitente es el que escribe la carta. ¿Y quién es el que escribe la carta? El que escribe es Pablo. ¿Y quién es Pablo? Pablo, de acuerdo a lo que obtenemos en la Biblia, era un hombre que era fariseo. En Hechos 22 dice que nació en la ciudad de Tarso, por lo tanto tiene una ciudadanía romana que era muy importante en ese tiempo. Eso le permitió, de hecho, a Pablo poder extender el evangelio a los gentiles, porque para poderse mover por el imperio, la ciudadanía romana era como la visa que te permitía moverte de aquí para allá. Por eso él era la persona ideal para ser apóstol a los gentiles. Pero también dice que fue criado, fue enseñado a los pies de Gamaliel en Jerusalén. O sea, él era un judío de judíos, dice él. Él era una persona muy celosa de la ley, era fariseo. Incluso vemos como en el primer martirio que se registra en el libro de Hechos, el martirio de Esteban, ahí estaba Pablo bien contento, bien feliz porque estaban matando a un cristiano, porque él creía que estaba haciendo lo correcto. Él tenía la ley escrita, la Torá y también las tradiciones orales que tenían los rabinos, y de repente ve que se levanta un movimiento de personas que dicen que un tal Jesucristo, un tal Jesús de Nazaret era el Mesías que había muerto y se había resucitado, y que ellos eran la nueva comunidad de Dios, eran el nuevo pueblo de Dios. Y él así como, ¿qué están diciendo? ¿Cómo es posible que estas personas lleguen y arruinen todo lo que hemos hecho en tantos años? Nosotros somos los que estamos interpretando la Torá, y de repente vienen unos hombres sin letras, unos hombres del vulgo, y están diciendo que ellos son el pueblo de Dios, son la iglesia, cosas así. Entonces esto hace enojar a Pablo, empieza a perseguir a los cristianos, pero llega un día en el que camino a una ciudad llamada Damasco, se presenta el Señor Jesucristo, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí la vida de Pablo cambia totalmente. La vida de Pablo cambia totalmente. Es un antes y un después. Y de hecho, ese es uno de los argumentos más fuertes a favor del cristianismo, el pensar que una persona con la mentalidad de Pablo tuvo un encuentro, tuvo un momento especial con Jesucristo, y eso lo cambió para siempre. Ese es el Pablo que está escribiendo esta carta. Un hombre que fue transformado, que fue cambiado por el Señor Jesús. De hecho, hay algunos autores que dudan que Pablo hubiera sido fariseo. Dicen: ¿cómo es posible que este hombre sea fariseo si vemos que él reniega de la ley,
Es diferente a los fariseos de su tiempo. Él no era fariseo, lo más seguro. Pero hermanos, lo que ignoran estos académicos es que justamente Pablo es diferente a los demás porque él ya tuvo un encuentro con Cristo. Él ya conoce la verdadera religión, la verdadera forma de relacionarse con el único verdadero a través del Cristo. Además, vemos que también Pablo es muy sabio, es conocedor, a lo mejor no es un filósofo griego, él es judío, de ascendencia judía, él es de la tribu de Benjamín y estaba muy aferrado a su judaísmo, pero vemos que él es muy sabio, sabe literatura de ese tiempo. Por ejemplo, cuando está en el Areópago, cita a Epiménides, cita a Aranto. O sea, es una persona que está muy preparada, es una persona, Dios la vio, permitió que pasara lo que tuviera que pasar, permitió su crecimiento a los pies de Gamaliel para tomarlo y convertirlo en una pieza importante para el evangelio. Aquí nos da un punto importante, ¿no? Muchas veces Dios toma de eso que te dio, esos aprendizajes que tuviste antes de conocer al Señor, y los toma, los transforma, y ahora ya te hace una nueva criatura con capacidades ideales para ir y extender el evangelio. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? Entre tantos problemas que había, los de Corinto renegaban de Pablo. Decían, es que Pablo no tiene tan buena oratoria, Pablo no habla tan bonito como Apolos. No, hay que rechazar a Pablo. ¿Pablo qué? Pablo no tiene importancia aquí. Cuando Pablo, de hecho, había sido el que había fundado la iglesia de Corinto. Así que es lo que hace Pablo. Dice que él es llamado apóstol, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, él tiene un llamado, él tiene una vocación divina. Eso que hace él es para el Señor, es para el reino de los cielos. El origen de su llamado es de Dios. El cielo mismo lo ha llamado para que vaya y comunique la verdad del evangelio. Y también vemos la naturaleza de esto. Es un apóstol de Cristo. Apóstol de Jesucristo, le pertenece a Jesús. Su mensaje es el mensaje de Jesús. Y de hecho, apóstol significa, vamos a definirlo así, es un mensajero. El apóstol es el mensajero, es enviado con un mensaje. Esa es la importancia del apóstol. Y es como un representante, es un representante de aquel que lo ha enviado, como los embajadores en ese tiempo, ¿no? Los embajadores ahorita es ese lugar donde tú llegas y representan, es un pedazo del país que lo ha enviado. De tal manera que si tú atacas la embajada de España, por ejemplo, aquí en México, tú estás atacando a España misma. Incluso no sé si se acuerdan que hace tiempo hubo un problema de que los de Ecuador, Colombia, no me acuerdo muy bien, un estado en Sudamérica, a una embajada que no le correspondía y se armó todo un problema. Creo que fue aquí en México, ¿verdad? Entonces vemos cómo es tan importante el ser un representante. Y Pablo era un representante de Dios. Era el representante que Dios había comisionado para que fuera y predicara el evangelio a todos los gentiles, a todos los que no fueran judíos. Y también vemos que está aquí el hermano Sóstenes. El hermano Sóstenes se menciona en Corintio en el capítulo, en Hechos capítulo 18. Y aquí no solamente se menciona en esta parte de la carta, porque está escrito, habrá sido el que escribió la carta mientras Pablo la dictaba, o simplemente habrá estado ahí en compañía de Pablo, o lo usa Pablo para referirse a que están en el mismo espíritu, en la misma comunión. No lo sabemos. Ahí está escrito el hermano Sóstenes. Ahora, a lo mejor uno se podría preguntar, ¿y a mí qué me importa que Pablo haya escrito esta carta a los de la iglesia de Corinto? ¿Qué beneficio tiene para saber todo esto? Lo importante, hermanos, es lo siguiente. La iglesia de Corinto estaba renegando de su fundador, estaba renegando de su apóstol. Y es aquí cuando Pablo viene y dice, no se equivoquen, chavos, no se equivoquen, hermanos. Fui comisionado por Dios para poder darles este mensaje a ustedes. No me hagan menos, no me menosprecien. Y aquí es donde quiero llamar su atención a los líderes de la iglesia local. Ahí al pastor Misraim, al pastor Leo, al pastor Jimmy, al pastor David. Ellos, hermanos, han sido puestos por Dios como cabezas de este lugar para nuestra relación, para mejorar nuestra vida, para que ellos
sean el guía que esté enfrente del rebaño, como lo dice Pedro en el capítulo 5 de su primera carta. Hermanos, Cristo es la cabeza de la iglesia universal, pero los pastores son delegados para ser cabezas, para ser líderes de las iglesias locales. Y cuando se ataca a la cabeza, la, la iglesia termina fracasando. No sé si alguno de aquí, a manera de ilustración, recuerde la película de Avengers, Infinity Wars. Ya tiene tiempo que salió, espero no spoilearle a nadie. Hay una parte en la que el villano, se llama Thanos, tiene un guante con el poder de, si chasquea el dedo, la mitad de los seres vivos de todo el universo va a desaparecer. Y ahí están los héroes intentando detenerlo, y de repente llega el superhéroe Thor, y llega y ¡paz! Le clava un hacha en el pecho. Y ahí está todo dolido, Thanos, y dice, hubieras apuntado a la cabeza. ¡Paz! Y en ese momento los héroes pierden la batalla. O sea, es como choqueante, ¿no? Ver cómo en una película de superhéroes sales de la película y resulta que el que ganó fue el villano. Y todo porque el superhéroe no apuntó a la cabeza, apuntó aquí al pecho. Si hubiera apuntado a la cabeza, todo hubiera terminado. Eso lo sabe muy bien el diablo. Por eso le es tan importante atacar a los pastores de las iglesias. Hermanos, velemos por nuestros pastores, velemos por nuestros líderes. Hay tantos testimonios, hermanos. Allá en La Roca uno escucha, en las clases aprende de muchas situaciones y escucha tantos testimonios de muchas iglesias que se desintegraron porque el pastor cayó en algún pecado, tanto sexual, de dinero, fama. Normalmente todos vienen juntos. A veces uno es el que más se nota, pero cuando viene uno de estos pecados, todos los demás salen a flote. Por eso el diablo se pone tan contento cuando el pastor en la iglesia es atacado. Porque si tú acabas con la cabeza, todo lo demás va a desaparecer. Por eso mi primer llamado de atención, hermanos, es tengan respeto y cuidado de sus pastores. Si algún día tienes alguna discrepancia con alguno de los líderes de la iglesia, no te levantes a media prédica y digas, espera, eso que dices está mal, yo no estoy de acuerdo, yo tengo otros datos o cosas así. Mejor espérate que el pastor baje, te acercas y le dices, pastor, fíjese que tengo esta inquietud, no estoy de acuerdo con lo que dijo, ¿me puede explicar un poco más? A ver si lo puedo entender. Y ya lo hablan, lo solucionan. O si alguna vez ves algún fallo de carácter en el pastor, ve y dile en amor, pastor, yo lo quiero mucho, yo lo respeto y noto este detalle. ¿Hay algo que yo puedo hacer para ayudarlo, para ser de bendición a su vida? Quiero que sepa esto. O sea, cuando hablas, las cosas se resuelven. Las cosas es mejor resolverlas hablando. Y por eso es importante que tengamos cuidado de nuestros pastores. Los de Corinto no estaban teniendo cuidado de Pablo. Por eso Pablo de repente tiene que llegar y decirles, mi llamado es de parte de Dios. No nos peleemos con aquellas personas que Dios ha puesto en el liderazgo. Y postdata, vive santo. Nuestro segundo punto, hermanos, lo vamos a ver después de leer esta porción. El segundo versículo es, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Nuestro segundo punto es los santos destinatarios. Los santos destinatarios. La iglesia de Corinto fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. Él llega y ahí conoce a Aquila y empiezan ahí a hacer tiendas y viven por 1 año y medio. 18 meses, ahí está Pablo enseñándoles, dedican las sinagogas, de repente hay disturbios, hay problemas, el Señor en un sueño le habla y le dice, no te vayas, aquí tengo mucho pueblo, y sí, en efecto, salió mucho pueblo, y le dice todas estas cosas, y se funda la iglesia de Corinto. Pero, ¿qué era Corinto? ¿Cómo es este lugar? Corinto, hermanos, era de lo peor. Corinto había sido una ciudad antigua que fue destruida por los romanos en el año 146 a.C. Y esa ciudad era
conocida por su depravación. Eran muy depravados. De hecho, el verbo corintizar se utilizaba para hablar de fornicación. Oh, andas de corintio, andas de fornicario. Y de hecho, cuando se usaba la expresión, es una muchacha de Corinto, ¿qué significaba? Que era una prostituta. De hecho, ahí también tenían el templo a la diosa Afrodita y las sacerdotisas tenían esta función de pues rendirle culto a su diosa teniendo relaciones con los hombres. Ese era su servicio religioso, ir y fornicar. Era un lugar de lo peor. Fue destruido por los romanos, pero luego en el año 44 antes de Cristo, casi 100 años después de su destrucción, el emperador Julio César manda a levantar la ciudad. Se empiezan a ir personas judías, soldados romanos retirados, griegos, y como la ciudad de Corinto está en un muy buen lugar para el comercio, es una ciudad que crece en comercio. Normalmente recordamos Italia, que es el país de la bota, ¿verdad? Está Italia y a un lado está como esta península de Grecia. Casi al final hay un istmo, un canal que separa casi todo lo de Grecia con una partecita final. Y Corinto estaba por ahí. Corinto estaba cerca del istmo de Corinto. De hecho, por ahí hacían también juegos como los olímpicos, se llaman los Juegos Ístmicos, y eran los más importantes después de las Olimpiadas. Así que era un lugar muy mercantil. Era un lugar donde iba gente de todos lados. Y tal vez a lo mejor no era la misma ciudad de antes, porque ya había sido reconstruida, pero muchas veces esas costumbres se quedan. Y siendo un lugar donde hay personas de tantos lados y donde llega tanta mercancía, había tanta cultura, que lo más seguro es que las personas de ahí hubieran vuelto a esas andadas de perversión. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el pueblo de Corinto, la iglesia de Corinto está viviendo igual que los corintios de allá afuera. Está teniendo esta maldad. Y bueno, hermanos, nosotros tampoco nos tenemos que sorprender mucho de ellos, porque nosotros estamos en este bonito lugar llamado Uruapan. Y si nosotros buscamos las listas, los 20 países más peligrosos del mundo, tengan por seguro que en esas listas, en todas las listas que encuentren, va a salir Uruapan. Entre los primeros 20 lugares, a veces más arriba, más abajo, pero de que va a salir Uruapan, va a salir Uruapan. Así que no somos un lugar tan diferente. También estamos ahí sumidos en esta corrupción, en esta violencia. De hecho, si el verbo corintizar podríamos definirlo como el verbo de fornicar, imagínense que en algún futuro el verbo de uruapanizar signifique ejercer violencia, ¿no? Mira, está uruapanizando, está siendo violento, para tener aquí esta como similitud con ellos. Estamos en las mismas condiciones con el pueblo de Corintio. Estamos en un lugar donde todo a nuestro alrededor está tan lejos de Dios, está tan lleno de maldad, está tan sumido en las garras del pecado. Pero a pesar de todo esto, Pablo les dice lo siguiente, les dice, a los santificados en Cristo Jesús, a los santificados en Cristo Jesús. Y allá a lo mejor uno se puede preguntar, ¿qué está pasando, Pablo? O sea, ¿cómo que los santificados en Cristo Jesús? ¿Qué no se supone que esos hermanos están en pecado, están en fornicación? Esos hermanos están emborrachando en la cena del Señor. Estos hermanos están peleándose, esos hermanos están dividiéndose, esos hermanos están contra ti, atacándote, y tú dices que son santificados. ¿Cómo es posible? Ni cristianos son. ¿Alguna vez hemos pensado eso de alguna persona? ¿Alguna vez hemos visto a alguien y lo hemos visto no caminando como se esperaría el ideal cristiano, cometiendo errores, y hemos incluso hasta dudado de su salvación? Pero ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo dice, ustedes son santificados. Y ese es un punto importante, hermanos. Hay que hacer la distinción entre la santidad posicional y la santidad de condición. El hecho de haber creído en Jesucristo nos salva. Nosotros no somos salvos por las obras. Somos salvos por creer en Jesús. Y al creer en Jesús, Él nos declara santos. Somos llamados santos por la fe. Así que para Dios nosotros ya somos santos.
Pero a partir de ahí empieza el proceso del cambio de nuestra condición. Nuestra naturaleza humana caída va siendo pulida por el Señor. Y dice Pablo, en uno de mis versículos favoritos, Pablo en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El caminar cristiano no es un camino así como derecho, siempre hacia arriba. El caminar cristiano es más como así. A veces tenemos nuestros puntos más altos, a veces tenemos nuestros puntos más bajos, pero la fe en el Señor es lo que nos llama santos. Es lo que nos da esta característica. Pablo se ha encargado de todas estas situaciones porque los hermanos de la familia de Cloé, al parecer una hermana, es un nombre femenino en el griego, estas personas estaban viendo los problemas que había en la iglesia y de repente le mandan ahí una carta a Pablo. Es como que de repente, por ejemplo, el, el hermano Ere viera que hay problemas en la iglesia y manda mensajes allá a la roca, ahí les avisa, aquí está pasando todo esto, ¿no? Y vemos que había tantos problemas, divisiones, sexualidad inmoral, borracheras. Imagínense, hermanos, aquí de repente decir, yo soy de Urdaniel, yo soy de Leonardo, yo soy de Jimmy, yo soy de David. Así estaba pasando en ese tiempo. Estaban todos contra todos, pero a pesar de eso, Pablo les está llamando por lo que son espiritualmente, santificados. Y me gusta cómo dice, la iglesia de Dios en Corinto. Ellos tenían este problema de que habían personas de clases sociales altas, clases sociales bajas, se peleaban entre ellos, y los de las clases sociales, los de las clases sociales altas se sentían los merecedores de la iglesia. Esta es nuestra iglesia, somos los dueños. Pablo, tú ya no vengas aquí, tú ya no tienes nada que ver, tú eres un mal predicador, tú eres un mal orador, no vengas, esta es nuestra iglesia. Pero ¿qué es lo que les dice Pablo? No se equivoquen, la iglesia es de Dios. La iglesia es de Dios, no es de ustedes, no se la adueñen, no se la apropien, es una iglesia de Dios. Aquí vemos que la iglesia tiene dos direcciones. Está la dirección espiritual, la iglesia está en Cristo, le pertenece a Dios, pero también está la dirección geográfica. Aquí nosotros somos Anástasis, pertenecemos a esta comunidad local, pero también entendemos que hay iglesias a lo largo de todo el mundo que junto con nosotros convocan el nombre del Señor. Así que, hermanos, Pablo es muy incisivo en esto. Les dice, llamados a ser santos. En el versículo 1, Pablo les dice, yo soy llamado a ser apóstol, pero ahora ustedes son llamados a ser santos, o sea, separados para Dios. En la cultura del primer siglo, santo era un término que se usaba para hablar, por ejemplo, de los instrumentos que se usaban en el templo. Los vasos eran santos, las cucharas del templo eran santas, la menorá, la lamparita esta que tiene 6, 7 brazos era santa. Lo que estaba en el templo era santo, porque se usaba para Dios. Y eso es lo que se espera de nosotros. Somos santos, somos apartados, usados para Dios. Para ilustrar esto, a lo mejor a alguno de aquí le haya pasado esta complicada situación de que estás tranquilo en tu cuarto limpiando tus zapatos con un trapito y en eso escuchas que tu mamá pregunta, ¿dónde está el trapo de la cocina? Ahí sabes que ya no tienes oportunidad, ya es mejor entregarte. ¿Por qué? Porque, hermanos, el trapo de la cocina es para limpiar la cocina. Si tú lo usas para limpiar otra cosa, el trapo va a quedar sucio o va a quedar inutilizable para las cosas de la cocina. Ese trapo tiene que estar ahí. Ese trapo no tiene que andar en ningún otro lugar. Ese trapo no tiene que andar limpiando tus tenis o tus zapatos. Tiene que estar limpiando la cocina. Ahora, nosotros somos como ese trapo de cocina, por poner una ilustración. No se sientan mal, hermanos. No lo somos de verdad. Nosotros no tendríamos que estar haciendo otras cosas. Nosotros no tendríamos que estar viviendo en pecado. El pueblo de Corinto, aquí dice Pablo, ellos estaban llamados a ser santos. En el Antiguo Testamento, el pueblo que era santo era Israel. Era un pueblo apartado. Ahora Dios dice, ustedes son mi pueblo, yo los aparto, ustedes son para mí.
para el pecado, no para el pecado. Ustedes son para mí, para mí. Pero ellos estaban pareciendo más a los corintios del mundo que al pueblo que Dios quería que fueran. Ellos estaban ejerciendo mal su santidad. Y con esto, hermano, no te digo que todos a fuerzas tienen que meterse a un instituto bíblico a estudiar. No todos a fuerzas tienen que ser diáconos o pastores. Ser cristiano y ser santo significa que en el área en el que Dios te ponga, tú tienes que hacer las cosas moralmente para Dios en gratitud. Si vas a hacer zapatos, decía Martín Lutero, haz zapatos para la gloria de Dios, haz los mejores zapatos que puedas hacer. Si vas a ser médico, salva vidas para la gloria de Dios. Si vas a tomar fotografías, toma fotos para la gloria de Dios. Si vas a vender gas como nitrógeno, helio y esas cosas, hazlo para la gloria de Dios. Lo que sea, hazlo para la gloria de Dios. Viviendo en santidad, en agradecimiento a Él, teniéndolo en mente. No es necesario, o sea, tampoco se trata de que de cada 10 palabras que digas, 8 palabras tienen que ser amén y bendiciones. Es tener esta condición de saber que le perteneces al reino de Dios, saber quién es tu Señor y que te tienes que mover con integridad ahí a donde vayas. Ahora la pregunta es para nosotros, amada iglesia de Uruapan, Anástasis. ¿Te estás pareciendo a Uruapan en su violencia, en su crimen, en su maldad? ¿O te estás pareciendo a la iglesia de Dios? ¿Te estás pareciendo al cuerpo de Jesucristo? Y aquí Pablo les hace un recordatorio, les dice, junto con los hermanos, junto con los que en todo lugar invocan su nombre, dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, somos una parte de un todo grande. La iglesia es invisible en todo el mundo. Aquí somos una iglesia visible, somos una iglesia local, pero somos parte de algo más. Así que también eso nos debería unir con otras iglesias. Estamos llamados a ser santos con otras personas que nos encontremos a la calle. A veces somos muy partidarios de nuestra iglesia. A veces nos encontramos con personas de otras iglesias y ahí mencionamos, ¿cómo te va en tu iglesia? Fíjate que aquí hacemos esto, fíjate que aquí hacemos lo otro. Y a veces pareciera que es como una competencia de ver qué iglesia es mejor, ¿no? Una competencia de, no, es que pues mi iglesia empezamos a tiempo, no, pero aquí en mi iglesia predicamos expositivamente, no, pero aquí en mi iglesia los pastores están más trajeados, cosas así, cosas que no es así lo importante. Lo importante, hermanos, es el amor de Cristo. No estamos llamados a pelearnos con otras iglesias, no estamos llamados a pelearnos con otras personas, estamos llamados a ser uno, a vivir en santidad con los que invocan al Señor en toda la ciudad de Uruapan, en todo México y en todo el mundo. A eso nos ha llamado Dios. Y todo esto es dentro del término de la santidad en Cristo. Dice que somos santificados en Cristo. Y es el punto clave, creo yo, de toda predicación, Cristo. Porque se podría hablar mucho de muchas cosas, pero si no está Cristo, si no entendemos que es a través de Cristo esta santificación, no lo vamos a lograr. Tú eres santo en la medida en que estás con Cristo. Tú eres santo en la medida que tienes comunión con Él. Tú eres santo en la medida que oras con Él. Tú eres santo en la medida que lo conoces en su palabra. Por eso, hermanos, apoyémonos mutuamente. Somos un cuerpo. Eso también se va a ver después aquí en Corinto. Somos un cuerpo. Unámonos. Seamos de bendición para el otro. Compartamos experiencias, compartamos testimonios, compartamos versículos devocionales, apoyémonos mutuamente, oremos los unos por los otros. Recuerda que amar es orar por el otro. Así que, hermanos, ese es el llamado. Vivir conforme al pueblo de Dios, no conforme al pueblo de Uruapan, Michoacán. Y postdata, vive santo. Nuestro tercer punto es el santo deseo. Dice el versículo número 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. Las cartas tenían
en el saludo, normalmente la palabra harein. Era como un saludo. O sea, escribían la carta y simplemente empezaban con pues, daban su nombre a la persona y saludos. Pero Pablo tiene esta bonita costumbre de cristianizar lo que toca. Entonces él cambia esta palabra harein con una palabra que comparte ahí su forma, que es haris, gracia. Y aparte de eso, añade el saludo judío tradicional, shalom, shalom. Aquí escrito en griego que es irini, o sea, paz. Entonces tenemos que Pablo está diciendo gracia y paz a vosotros. Y es un punto importante esto, es un punto importante porque justamente la gracia es el inicio de todo. Pablo está a punto de escribir una carta pidiéndoles que vivan en santidad. Pablo está a punto de corregir los errores que estaban cometiéndose en la iglesia, pero lo primero es desearles que tengan gracia, que el Señor los ayude, que el Señor nos corra. Hermanos, para obtener esta gracia, sabemos que es necesario entregar nuestro corazón al Señor. Y el Señor es bueno, hermanos. El Señor, a mí la verdad me está sorprendiendo mucho ahorita que estoy ahí en el instituto, estoy estudiando y todo. De repente recibo la bendición de Dios por todos lados. A veces algún amigo me pregunta, oye, pues, ¿cómo le haces para que te llevan tantas bendiciones? Y pues la verdad uno no hace nada, ¿sabes? Si fuera por mí no tendría nada. Nadie, no tendría nada, nada. Pero ahí es donde veo la gracia de Dios, porque yo sin merecer nada, yo sin hacer cosas así que ameriten algo especial, de repente veo su bendición. De repente veo que algún hermano se acuerda de mí y es como, mira, Sergio, aquí te paso esto, ¿no? O de repente algunas cosas y es como, wow. Y esas son las gracias físicas, pero también Pablo principalmente está pensando en las gracias espirituales, el hecho de la amistad, el hecho de tener el amor de alguien, de tus hermanos en Cristo, el hecho de poder conocer al Señor, todo es por gracia, nada lo merece, todo es inmerecido y eso debería llenar nuestro corazón de gratitud. El inicio es la gracia, pero luego viene la paz. Este estado que a veces es un poco complicado de definir, ¿no? ¿Qué es la paz? ¿Solamente el cese de la guerra o es algún estado interior en el que, en el que me siento sin problemas, sin preocupación? ¿A qué se refiere Filipenses cuando dice que hay una paz que es el entendimiento? Son cosas que no las vamos a ver aquí porque no están en Primera de Corintios, pero es como bonito ver cómo el Señor tiene el todo completo. O sea, el todo de nuestra vida, el inicio que es la gracia, el final que es la paz, está en las manos del Señor. Es el deseo que quiere Pablo para su iglesia, que vivan con gracia y paz. Y estas provienen de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Cuando algo viene de la misma fuente, bueno, sí, cuando esta gracia y esta paz vienen dados tanto del Señor Jesucristo como de Dios, esto nos está indicando que es una misma fuente. O sea, Jesucristo es Dios. Aquí nos está hablando de la deidad de Jesús y nos está hablando de que Él es la fuente de todo lo que poseemos y de todo lo que obtenemos. Hermanos, Pablo está a punto de iniciar una carta muy controvertida. Pablo está viendo la situación que está viviendo la iglesia de Corinto. Hermanos peleándose, fornicación, borrachera, maldad. La iglesia está sucia, está toda mal. Pero a pesar de eso, Pablo tiene la esperanza de que esto se puede restaurar. Pablo tiene la esperanza de que los hermanos en Corinto, sí, ponle que están viviendo de la peor manera, pero no están perdidos. La situación no está perdida. Aún pueden vivir en santidad. Y esto tiene que ser motivo de gozo para nosotros. No sé, en lo personal, la vida de cada quien, qué tanto esté pareciéndose a Corinto, pero si crees que tu vida el día de hoy está más cerca de Corinto
que del pueblo de Dios. Déjame decirte que con este mismo inicio ya tienes una esperanza. Sí, Pablo va a expresar molestia y va a expresar enojo en las demás partes de la carta, pero inicia con el optimismo de que somos santos. Ya lo somos. Aunque tal vez nuestra vida no lo refleje como esperemos, aunque a veces dudamos de nuestra situación porque pensamos, ay, híjoles, ya para este punto ya me debería saber 100 versículos de memoria. Para este punto yo ya no debería estar cometiendo este pecado que estoy cometiendo. Para este punto yo ya ni siquiera me debería de enojar. Para este punto ya no debería ni estar pensando esas cosas. A veces así pensamos. Tal vez no soy cristiano y dudamos. Pero Pablo nos está diciendo, tranquilo, eres santo y no está perdido. Puedes vivir en santidad. Puedes hacerlo. Gracias a Dios, hermanos, por la iglesia de Corinto. Gracias porque se equivocaron. Porque si ellos no hubieran cometido sus errores, Pablo no hubiera tenido que escribir esta carta y no nos hubiera dejado todo esto. Gracias por la iglesia de Galacia, por los judaizantes. Gracias a la iglesia de Tesalónica por el miedo que tenían acerca de la muerte y el arrebatamiento y esas cosas. Gracias por todos los errores que cometió la iglesia primitiva, porque eso nos permite que los apóstoles escriban para nuestra bendición. Hermano, aprovecha este llamado. Aprovecha que puedes vivir en santidad, no importa qué tan lejos te sientas de Dios. Puedes vivir en santidad. Es el llamado que te dejo, hermano. No tienes que ser el infierno para los otros. Quitémonos esa idea. Ya no seamos más el infierno para el otro, hermano. Te lastimó, te dañó, no te preocupes. Perdónalo. No seas infierno para él. El Señor está llamando nuestra atención el día de hoy. Por eso te digo, hermano, postdata, vive santo. Postdata, vive santo. Acompáñame a orar. Señor, en el nombre de Jesús te